Bueno, vamos a realizar otro ejercicio en donde se va a generar una clase de entidad de anotación de texto, pero estándar, nueva, sin contenido, no como en el caso anterior que la elaboramos a partir de un feature class. Vamos a hacerlo ahora, o mejor dicho, vamos a generar una clase de entidad de anotación estándar. Lo podemos hacer a través de ArcCatalog dentro de ArcMap o dentro de la ventana propia de ArcCatalog que la tenemos aquí. El usuario escoge dónde se le facilita un mejor manejo de la información. Para este caso voy a utilizar ArcCatalog y para editar la información, los ejercicios o los ejemplos de editar la información, voy a utilizar ArcMap. Bueno, estamos en ArcCatalog. Voy a ubicar la carpeta donde se encuentra mi geodatabase con la que voy a trabajar. Vamos a continuar trabajando con la geodatabase comercio. Vemos que al seleccionar el feature dataset tiendas, me aparece en la ventana de visualización las etiquetas que se han establecido. Porque en este caso, cuando selecciono la clase de entidad de texto también me aparece esto. Caso contrario, cuando selecciono la clase de entidad tiendas me aparece la vista gráfica de lo que es. La vista gráfica para el caso de la clase de entidad llamada anotación, que fue el nombre que le dimos, es esta. Podemos escoger la vista de tabla y vemos aquí que posee una tabla de atributos donde se me presentan de 1 a 13 registros que se pueden observar aquí también de manera gráfica. Son 13 registros, 13 anotaciones, 13 textos y tiene campos, ¿no es así? Por ejemplo, en el campo text string se me muestran el texto que representan, que en este caso son los códigos por tienda. El tipo de fuente, que es Arial, el tamaño de la fuente, que es 10 para todos, el área y la longitud, para el caso de los elementos que representan. Y también se me muestra aquí, por ejemplo, el archivo de relación, que, bueno, sabemos que el archivo de relación no tiene una vista geográfica ni una tabla, sino que se puede observar a través del tratado de atributos de cada uno de los elementos relacionados, que en este caso es la clase de entidad de anotación y la clase de entidad poligonal, que es tiendas. Ahora vamos a generar una clase de entidad de anotación estándar. Podemos hacerlo a través de una geodatabase o dentro de un feature dataset. Voy a hacerlo primero dentro de una geodatabase. Voy a darle un clic derecho. Voy a dar un clic en nuevo. Y bueno, como ahora ya sabemos que una clase de entidad de anotación es un feature class, lo que hacemos es dar nuevo feature class. Y aquí en esta ventana es donde establecemos el tipo de feature class que será. Le vamos a dar en la opción de elemento de anotación con un clic. En la parte superior voy a ingresar el nombre de la clase de entidad de anotación. Le voy a dar el nombre de texto. Abajo me sale el alias. Voy a también escribir texto. Y un clic en siguiente. Aquí es donde voy a establecer el sistema de coordenadas. Si vamos a realizar una clase, vamos a generar un archivo de anotación referente a un feature class que ya tiene también establecido su sistema de coordenadas, es importante darle el mismo sistema de coordenadas. Yo lo voy a dejar aquí en uno de mis sistemas de coordenadas que he establecido como favorito, que es WGS 1984 UTM zona 18 Sur. Un clic en siguiente, un clic en siguiente. En escala de referencia vamos a darle la mayor escala posible. Yo le voy a dar en 300 y en unidades de mapa metros. En la sección de abajo tengo la opción de editar. Si yo activo esta casilla voy a tener menos posibilidades de edición para mis anotaciones. Lo recomendable es dejarla desactivada. Un clic en siguiente y aquí es donde voy a establecer el formato de mi texto. Voy a escoger el tipo de fuente, lo vamos a dejar en Arial Black. Aquí con un clic en la flecha voy a establecer el tamaño, le vamos a dar el 12. El color, voy a darle un color rojo y cursiva. En el botón de Symbol, con un clic tengo más opciones de símbolos, de fuentes. Ya el usuario escogerá la que mejor se adecue a lo que quiere representar. Podemos establecer también otro tipo de
clase de anotación, aquí en nuevo, para establecer otra simbología. Le voy a dar clase, el nombre de clase, un clic en OK. Y vemos que al seleccionar clase aquí, puedo generar otro cambio. Por ejemplo, otro tipo de letra. Vamos a darle este tipo de letra Batanché. Otro color, otro tamaño. Y listo. La primera clase, por defecto que me genera y que me proporciona ArcGIS, es anotación, clase anotación 1. Y a la que le dimos esta simbología. En la parte de abajo, la segunda clase de anotación, llamada clase, tiene este tipo de simbología. Y puedo generar nuevas, dando un clic en nuevo y dándole un nombre específico. Puedo cambiarle el nombre con este botón y puedo eliminarla también con el botón de borrar. Un clic en siguiente. Aquí donde se establece, como lo hicimos hace un ejemplo, la palabra clave para este tipo de anotación. Le vamos a dar aquí un clic en siguiente. Aquí se me muestran todos los campos que va a tener mi archivo de anotación o mi clase de entidad de anotación. Le doy en finalizar. Vemos que me aparece aquí el archivo o la clase de entidad de anotación de texto dentro de la Geodatabase Comercio. Voy a eliminar este archivo, pues este se creó anteriormente. Se creó anteriormente, por eso no me sirve en estos momentos para este ejercicio. Y algo importante es que si van a trabajar con archivos que tienen abiertos en ArcMap, es recomendable cerrar el ArcMap para trabajar solamente en ArcCatálogo. Para poder, en el caso de que se quieran eliminar archivos o clases de entidad, renombrarlas, es importante cerrar el ArcMap para poder trabajar bien en ArcCatálogo. Listo, ya tengo aquí mi clase de entidad de anotación de texto, llamada texto. La simbología de anotación la tenemos aquí, está dentro de esta Geodatabase. Y vemos que al seleccionarla en la pestaña de Preview no tengo manera de verla, solamente la tabla que se muestran los campos, más no los atributos, porque todavía no se ha generado información, simplemente se ha generado la clase de entidad de anotación. Vamos a ver entonces cuáles son las propiedades de este archivo. Con un clic derecho, un clic en propiedades, vemos que tenemos dos opciones de la colección de simbología. La primera, que es anotación clase y clase, cada una con simbología diferente y se encuentran dentro de la pestaña anotación. Se me muestra la escala de referencia que puede ser modificada aquí en el botón de Change o cambiar, y es porque no está activada esta opción que mencioné hace un momento de la edición, que si yo la activara, tal vez más adelante no me permitiría editar o cambiar tipo de alguna simbología de mis anotaciones. Lo vamos a dejar en desactivado. Tenemos la pestaña aquí de clases de anotación que se me muestran aquí también, donde podemos seguir agregando. Tenemos las relaciones que ya se mencionaron en el primer ejemplo, en uno de los primeros ejemplos que se dan cuando se establecen relaciones entre clases de entidad de texto y clases de entidad, ya sean poligonales, lineales, puntuales, que me representen entidades geográficas. Tenemos los subtipos, los indexes, donde se me muestran aquí, como podemos observar, algunos atributos. En general me sale, en la pestaña de general, doy un clic y me sale el nombre y el alias de la clase de entidad. Tenemos el sistema de coordenadas en esta pestaña, los dominios que tiene en función de las coordenadas y los campos que se me muestran aquí en esta tabla con su respectivo tipo de campo. Bueno, un clic en aceptar. En esta ventana me pregunta si es que deseo cambiar la referencia de la escala. Pues se hizo aquí en la pestaña anotación un cambio al ingresar, por ejemplo, al cambiar esto, borrar y volver a ponerlo, un clic en OK. Al yo dar clic en aceptar, se realiza el cambio, pero vamos a volver nuevamente a la ventana de propiedades de la clase de anotación de texto, a la pestaña anotación, y cuando nos sale el recuadro de cambio, lo que vamos a hacer es darle un clic en sí, cuando no se ha realizado mucho cambio, pero cuando se realizan, en este caso porque no existen elementos que se hayan generado, todavía nuestra clase de entidad de texto o de anotación está vacía, sin ningún elemento para visualizar. Entonces por eso, cuando me sale este recuadro, lo que yo hago es darle un clic en sí,
porque no tengo información que se pueda modificar. ¿Por qué me sale este recuadro? Este recuadro sale comúnmente porque ArcGIS, en este caso ArcCatalog, considera que mi archivo, mi clase de entidad de anotación de texto, contiene información, contiene ya escritas, editadas, distintos textos, distintas anotaciones, es decir, atributos en los campos y registros. Pero en este caso no es así, entonces yo le voy a dar en sí, que sí deseo aplicar un cambio de referencia, de escala de referencia. Pero en el caso de que sí se tengan elementos ya dentro de la clase de entidad de texto o de anotación, es importante no realizar grandes cambios o volver a generar una clase de entidad de texto o de anotación y establecer ahí la escala de referencia que se desea. Un clic en aceptar. Ahora vamos a ver qué es lo que podemos editar, modificar y generar dentro de esta clase de entidad de anotación o de texto, cómo podemos editarlo y cómo podemos trabajarlo en ArcMap. Estamos aquí en ArcMap, me voy a dirigir a ArcCatalog, en la carpeta en donde se encuentra la geodatabase llamada comercio y también en donde creamos la clase de entidad de anotación de texto, que la tengo aquí, a la que le dimos el nombre de texto. Lo que hago es arrastrarlas a mi tabla de contenidos y vemos que en la sección de la tabla de contenidos, donde puedo visualizar las capas, me aparece debajo de esta clase de entidad dos nombres, que son las clases de anotación que se dieron, que me representan las dos simbologías. Tenemos la clase de anotación 1 y el otro tipo de simbología a la que le dimos el nombre de clase. Vemos que en la ventana de visualización no me aparece nada, es porque todavía no se ha generado información. Lo único que hemos hecho es crear una clase de entidad de anotación estándar. Pero si ahora lo que queremos es crear información dentro de esta clase de entidad de anotación, lo que hacemos es abrir un shapefile que nos va a servir de referencia y en base al cual estableceremos estas anotaciones, como si fuesen etiquetas. Vamos a seguir trabajando con el feature dataset llamado tiendas, porque es importante que el archivo con el que trabajemos, en base al cual se van a generar estas anotaciones, pertenezca a la misma geodatabase. Entonces voy a arrastrar el feature class tiendas a mi tabla de contenidos. Voy a darle un clic derecho y Zoom to Layer para poder visualizarlo aquí. Y como vuelvo a repetir, en otras palabras, he traído a mi tabla de contenidos la capa tiendas para que me sirva de referencia para poder generar información dentro de mi clase de entidad de anotación o de texto. Una vez hecho esto, ya podemos empezar a generar información dentro de nuestra clase de entidad de anotación estándar que hemos generado dentro de una geodatabase. Para esto me voy a la parte superior, tengo que tener activada extensión editor. Una vez activado voy a editor con un clic y empiezo una edición. Cuando he empezado una edición, vemos que al lado derecho de mi herramienta Edit Tool, que me sirve para seleccionar y movilizar y una serie de acciones más a los elementos correspondientes a la capa que he escogido trabajar, al lado derecho vemos que existe una nueva herramienta de Edit Tool, pero para las anotaciones. Vemos que en el símbolo, en la parte derecha del icono, tenemos la letra A, que me indica que puedo trabajar para anotaciones. Lo que también me indica que esta herramienta me servirá, o bueno, realizará las mismas acciones que Edit Tool, pero para las anotaciones. Una vez hecho esto, podemos abrir la herramienta de crear elementos, que se me abre en la parte derecha, y podemos observar que no solamente me sale el feature class tiendas, o la plantilla en este caso de tiendas, como capa, para poder trabajarla, sino también en la parte superior me sale como una plantilla texto, que es el nombre que se le dio a la clase de entidad de anotación creada en la geodatabase. Y tengo en la parte inferior dos opciones de clases de anotación. La simbología que se dio para las letras de color rojo que tenemos aquí y la otra tipo de simbología que se dio llamado clase. Tengo la opción de escoger entre las dos. Se sobreentiende que si escojo esta, mis etiquetas saldrán con la simbología establecida aquí. Y si escojo esta, sería la simbología establecida aquí. Bueno, voy a escoger primero entonces esta
clase de anotación llamado clase, le doy un clic. Y vemos que en la parte de abajo, en las herramientas de construcción, tengo varias opciones, como para que el texto sea horizontal, para que el texto esté inclinado, para que siga la forma del polígono en este caso, o de la entidad a la que va a representar la anotación, para que tenga curvatura también. Al yo dar un clic y establecer la clase de anotación que voy a utilizar, me aparece un recuadro pequeño de construcción de la anotación, en donde tengo la opción para escribir el texto que deseo poner. Por ejemplo, supongamos que vamos a colocar una anotación para este elemento o para este polígono. Supongamos que tiene el nombre de 1, el texto 1. Y vemos que en mi cursor de inmediato aparece el texto que he ingresado aquí y se moviliza conforme yo voy moviendo el mouse. Lo que me indica que donde yo dé un clic, ahí se puede establecer este texto o esta anotación. Puedo acercar presionando la rueda del mouse sobre la ventana de visualización y rodando hacia atrás para acercar y rodando hacia adelante para alejar. Establezco en un lugar preciso donde me sea más cómodo la entidad sobre la que quiero poner mi anotación. Son entidades diferentes, no confundir. No hay ningún tipo de relación entre ellas. Son independientes una de la otra. Voy a dar un clic aquí y vemos que con el clic que he dado, que es el clic izquierdo, se sigue movilizando el texto. Si yo muevo el mouse hacia la derecha, se mueve hacia la derecha. Y va dando una vuelta de 360 grados conforme yo voy moviendo el mouse alrededor del punto rojo. Si lo quiero dejar aquí, por ejemplo, recto, lo dejo ahí, ubico el mouse, lo movilizo de tal manera de que quede recto el texto o completamente horizontal y doy un clic para que se establezca ahí. Ahora puedo ingresar otro texto, por ejemplo 2, y escojo este polígono, doy un clic aquí o ubico el texto en un lugar donde pueda ser visible dependiendo de este elemento, le doy un clic y nuevamente un clic para asegurar el texto ahí. Nuevamente vuelvo al recuadro y selecciono el texto con el cursor, con el mouse, borro con el teclado nada más y escribo el otro texto, de manera que se coloca sobre el cursor nuevamente, le doy un clic aquí y nuevamente otro clic. Y listo. En la parte superior de este recuadro tengo la opción de escoger una herramienta de construcción que me va a indicar la forma que va a seguir mi texto. Si doy un clic aquí, y vemos que ya no se moviliza de manera que giraba completamente el texto, sino que ahora mantiene una forma establecida en función de la forma del elemento sobre el cual lo hemos puesto, en este caso el polígono. ¿Por qué? Porque esta herramienta a la que le he dado un clic representa la herramienta o la herramienta de construcción que sigue la forma del elemento. Si por ejemplo doy un clic aquí en horizontal, voy a escribir otro texto, 4, voy a dar un clic aquí. Vemos que al dar solamente un clic de inmediato ya se coloca. No es necesario dar un clic nuevamente para fijar la dirección del texto, sino con un clic ya está establecido. Esto es para la herramienta de construcción horizontal, que a mi parecer es la que más se adecua, ¿no? Porque comúnmente las anotaciones son puestas de manera horizontal y muestran un mejor orden. Entonces por eso yo escojo, para mi caso, la herramienta de construcción horizontal. Puedo escribir otro texto y nuevamente un clic aquí y me basta con un clic nuevamente. De dar un segundo clic, como en estos casos que hemos visto, para establecer o fijar la dirección de nuestro texto, porque ya hemos escogido la herramienta de construcción horizontal. Y bueno, le doy un clic, ¿no? Escribo nuevamente otro texto y lo coloco donde me parezca adecuado en función del elemento donde quiero que se encuentre mi anotación. O tal vez puedo utilizar esta herramienta con un clic y lo arrastro, con un segundo clic movilizo el mouse y doy un segundo clic aquí. Y ya tenemos una anotación con la herramienta de construcción líder que se me muestra con una línea que indica
la anotación o indica el elemento, mejor dicho, al que pertenece esta anotación. Así es el resultado. Y el usuario puede ir experimentando con cada una de estas herramientas de construcción para las entidades de anotación que tenemos aquí. Si se desea dejar así ya el archivo, ya poniéndonos en el caso de que ya establecimos correctamente todas nuestras anotaciones, vamos a Editor y guardamos la edición con Save Edits. Pero un dato importante también es que en esta ventana de construcción de la anotación podemos dar un clic aquí para que se me presenten más opciones de edición de estas anotaciones. Podemos seguir editando porque solamente hemos dado Save Edits, no hemos detenido la edición. Podemos escribir otro texto, le voy a dar el nombre de 7, por ejemplo. Y una vez que he dado un clic aquí y si me han aparecido mis demás opciones de edición, doy un clic aquí para desplegar, se me desplieguen los tamaños de letra. Supongamos que tal vez este elemento quiero que la etiqueta de este elemento, o en este caso una anotación, sea del tamaño más grande que las demás, tal vez por mayor importancia o mayor relevancia en cualquier ámbito, dependiendo de la realidad que estemos representando también. Un clic en 14, vemos que aparece sobre mi cursor el texto más grande que los demás, porque le hemos dado un mayor tamaño. Puedo darle otro tipo de letra también, vemos que cambia la letra en el texto sobre el cursor. Podemos quitarle el estilo de cursiva y darle un subrayado con un clic aquí y listo. Establezco, pongo la herramienta de construcción horizontal para este caso, porque yo deseo que sea así y el usuario puede escoger cualquiera de ellas. Un clic y vemos que se establece mi etiqueta diferenciada de las demás. Lo mismo cuando quiero escribir otro texto, escribo el texto que deseo, vuelvo a cambiar el tamaño si es que así se desea o reducir el tamaño, un número 8, el estilo de la letra, le puedo dar cursiva y le puedo quitar el subrayado y un clic donde deseo colocarlo. No olvidar que solamente es un clic porque estamos en la herramienta de construcción horizontal. Si estuviéramos en una de las demás herramientas de construcción, tendríamos que dar un clic y un segundo clic para fijar el texto. Una vez que ya se ha terminado esta edición, clic en Editor, Save Edits, clic en Editor y clic en Stop Editing. Y ya tenemos aquí nuestras etiquetas. Puedo acercarme para poder verlas mejor. Vemos, por ejemplo, que al utilizar la herramienta de seleccionar elementos, doy un clic y se selecciona porque se genera un recuadro con bordes punteados de color celeste, pero no se puede movilizar. Tampoco puedo editarlo. Puedo cambiar este texto, por ejemplo, con una D, aplicar, y vemos que no hay ningún cambio. Tampoco puedo cambiar la simbología uno por uno, ni la longitud, ni ningún otro cambio. Los cambios se dan en el momento en que se está generando cada una de esas anotaciones. Pero vamos a ver qué pasa si yo doy un clic derecho o un doble clic para acceder a las propiedades de cada clase de anotación, ¿no? Que son las simbologías. Me aparece aquí la simbología que es roja, de un determinado tamaño y grosor. Le doy un clic en el botón de símbolo de texto y vemos que todo me aparece en gris, lo que me indica que no puedo realizar ningún cambio. Doy clics y no puedo realizar ningún cambio. Lo mismo para la otra clase de anotación, que es la que tenemos aquí, ¿no es así? Que es de un tamaño más pequeño y de un color mostaza. Tampoco puedo realizar cambios. Pero donde sí puedo realizar cambios es en la clase de entidad propiamente dicha, que aquí la tenemos como capa llamada texto, que es el nombre del alias que se le dio al momento de generar la clase de entidad de anotación en la GeoDatabase. Doy un doble clic y me aparece la ventana de propiedades de la capa. En la pestaña Symbology voy a dar un clic y activo la tercera opción. Y me aparecen los dos estilos de simbología que escogí para esta clase de entidad. Puedo cambiar cada una de ellas. Me voy aquí para seleccionar y un clic en propiedades. O aquí y un clic en propiedades. Vamos a ver. Vamos a escoger esta, que las que hemos estado utilizando. Le voy a dar un clic en propiedades y voy a cambiarle el color a azul. Un clic en OK y un clic en aplicar. Vemos que ya se han cambiado todas las anotaciones. Un clic en aceptar. Y vemos que las demás anotaciones que habíamos utilizado distintas herramientas de construcción
y distintos tamaños, todas adquieren un mismo tamaño y adquieren una simbología homogénea, tanto desde el color, el tamaño y la fuente. Volvemos nuevamente aquí a la ventana de propiedades de Layer y me voy, por ejemplo, ahora aquí a la clase de anotación que tengo en la parte superior. La selecciono y me voy a propiedades, ok, sin hacer ningún cambio y un clic en aplicar. Vemos que no tenemos cambios. ¿Por qué? Porque al momento de generar estas anotaciones se hicieron basándose en un tipo de clase de anotación, que es esta, no la otra. Si hubiésemos establecido esta, al seleccionar esta clase de anotación, hubiesen habido cambios. Ahora, aprovechando que tengo editor activo, podemos ver que sí podemos movilizarlas. Al escoger Edit Tool, puedo seleccionar cada uno de estos elementos que son mis anotaciones y vemos que me aparece el cursor con las flechas, las 4 flechas que me indican que puede ser movilizado el elemento. Doy un clic izquierdo y arrastro y movilizo hacia donde deseo. Dando un doble clic sobre el elemento, vemos que me dice que esta herramienta no tiene vértices para editar. Un clic derecho sobre elemento, un clic en atributos y me sale en la parte derecha, como podemos ver, el nombre del texto o bueno, la capa de texto o la clase de entidad llamada texto. En la parte de abajo me sale el nombre que es, en este caso es 1, me salen 2 pestañas, una de atributos donde se me muestra la tabla de atributos de este elemento o de esta clase de entidad y una pestaña de anotación donde se me muestra el texto que puede ser editable. Cambio el texto, un clic en aplicar y vemos que se ha cambiado. Además puedo cambiarle el color, doy un clic aquí, un clic en rojo y un clic en aplicar y vemos que no hay cambios, pero sí hay cambios cuando realizamos este cambio del texto. Lo mismo si cambio aquí el estilo, un clic en aplicar, tampoco hay cambios. El único cambio que se puede realizar es el cambio de texto. Vamos a ver qué pasa con el tamaño. Cojo el tamaño, un clic en aplicar y vemos que el tamaño sí aumenta. 22, un clic en aplicar, no aumenta, pero lo que aumenta sí es el tamaño del recuadro de selección. Lo que hacemos entonces es editor, save edit, editor, stop editing. Me dice, ¿deseas guardar la edición? Sí. Y bueno, vemos que se puede realizar solamente un cambio, que es el cambio del texto. Lo que sí es bueno y conveniente es que al iniciar esta edición en la extensión de editor podemos movilizar las anotaciones. Save edits y stop editing. Ahora también podemos seguir agregando anotaciones. Volvemos a editor, start editing. Abrimos la ventana de crear elementos con un clic y podemos escoger en ese caso, por ejemplo, la herramienta de la clase de anotación que teníamos aquí con la letra de color rojo. Y ya posteriormente poder aquí cambiarle el tamaño, tal vez. Escogemos horizontal y listo. Nuevamente volvemos aquí a 6. Vamos a cambiar el texto, vamos a darle el nombre de 9, por ejemplo. Vamos nuevamente aquí arriba, un clic en 7 y podemos poner este texto por aquí. Vamos a darle horizontal. Bueno, vemos que para el caso de la herramienta de construcción horizontal, en este caso, el tamaño se sigue conservando a como se ha establecido en esta clase de anotación, que es 12. En cambio, si yo escojo esta herramienta de construcción y cambio el número aquí, doy un clic aquí, vemos que el tamaño sí llega a ser el que se ha establecido aquí recientemente. Pero se mantiene, como podemos ver, 9, mantiene el borde de la parte superior de este polígono, así, inclinado hacia abajo, no recto, inclinado hacia abajo, como una pequeña diagonal. Lo dejamos ahí. Si escogemos, por ejemplo, líder, seleccionamos este
elemento y con otro clic fijamos. Una vez que se han establecido las anotaciones, se da un clic en Editor, Save Edit, un clic en Editor, Stop Editing y listo. Podemos seguir agregando nuevas anotaciones también. Como recordarán, hace un momento en ArcCatalog teníamos recién creado nuestra clase de entidad de texto, que no tenía información alguna, era una clase de entidad de notación estándar, ¿no? Recién creada, sin información dentro, gráfica. Y teníamos una serie de atributos que no tenían, perdón, una serie de campos que no tenían atributos, registros. Pero ahora que hemos generado la información aquí en ArcMap, y una vez ya generada, vamos a ver qué es lo que pasa. Damos un clic derecho en la capa texto, que es la clase de entidad de anotación. Un clic en abrir la tabla de atributos. Y vemos que ya tenemos 16 registros, que se supone que deben ser la cantidad de anotaciones que se han generado. Y cada una de ellas tienen, como podemos observar aquí, el campo llamado TextString, que me muestra el texto que es 1, 1, lo tenemos aquí, 2, que está por aquí, tenemos 3 anotaciones llamadas 8, 1, 2, la tenemos aquí, como podemos ver. Tenemos también, me dice, dos anotaciones llamadas 9, y aquí están todos, la fuente también, la longitud y área. Tenemos el tipo de shape sobre el cual se encuentran. Tenemos la fuente, como ya volví a mencionar, que es el tipo de letra, el tamaño, si tiene línea debajo o no. Tenemos un elemento que sí tiene línea debajo, que es el registro llamado 7, la anotación llamada 7, que la tenemos aquí. Vemos que así como los elementos, las entidades geográficas que seleccionamos en la tabla de atributos se seleccionan, vemos que para las anotaciones pasa lo mismo, ¿no? Se selecciona aquí la anotación llamada 7. Entonces ya hemos generado información dentro de nuestra clase de entidad de anotación generada en una geodatabase. Hemos visto que no se pueden cambiar uno por uno, pero sí se pueden cambiar algunos aspectos, como por ejemplo el tamaño de la letra cuando Editor está activo. Se pueden cambiar en conjunto la fuente, accediendo a la tabla de propiedades de la capa texto. En este caso mi capa se llama texto, que es una clase de entidad de anotación dentro de una geodatabase. Tenemos en la pestaña Symbology la opción de establecer para la clase de anotación con la que se ha trabajado. En la tercera opción, aquí con un clic, seleccionamos la clase de anotación, un clic en el botón propiedades y establecemos los cambios que se requieren para aplicarlos en conjunto a las anotaciones correspondientes. Un clic en aplicar y vemos que se reduce el tamaño. Si queremos, por ejemplo, un color para todos, damos un clic aquí en la primera opción, un clic en aplicar y vemos que se regresa a todas las sustituciones que se han hecho y por ejemplo, generamos primero para la clase de entidad de este color mostaza, todas estas del mismo tamaño. A esta anotación le dimos un color más grande, igual que a esta anotación, aquí le dimos subrayado. Se disuelven todos los cambios que se han hecho últimamente. Por ejemplo, 1 no se cambia y continúa igual. ¿Por qué? Porque se realizó aparte el cambio solamente a esta anotación. Lo mismo aquí, regresan a ese tamaño. Vuelvo nuevamente a propiedades y si deseo volver a lo otro, doy un clic aquí y un clic en aplicar y se vuelve a lo otro, como pueden ver, a lo que estábamos hace un momento. Así es como se trabaja con las anotaciones, cómo podemos editarlas aquí en ArcMap. Estamos trabajando, no olvidar, con entidades de clase de una geodatabase. Pero también podemos crear una entidad de anotación dentro de un feature dataset. Hemos creado una entidad de anotación dentro de una geodatabase. Pero ¿qué pasa o qué cambios hay cuando lo generamos dentro de un feature dataset? Vamos a ver.